Los sistemas programables son aquellos componentes que pueden ser automatizados para cumplir una tarea determinada. Poco a poco aparecen más y más a nuestro alrededor y actualmente es fácil conseguir y utilizar un sensor gracias a los servicios web. Nosotros, un equipo de 2 estudiantes, conseguimos a través de un docente 4 componentes para implementarlos en un proyecto. Utilizamos el microcontrolador de Arduino porque aunque presenta ciertas desventajas, es ideal para comenzar a introducirse y aprender sobre la materia de los sistemas programables. Aprovechando nuestros previos conocimientos de electricidad, fue fácil para nosotros investigar las especificaciones y llevar a cabo esta práctica. Había muchas posibilidades para su uso y por eso nos imaginamos 2 proyectos para utilizar estos componentes. Primero, imagínate que estás solo intentando estacionar de reversa un gran camión y si no tienes cuidado chocas contra una casa. Sería ideal que conforme te acercas escuches una especie de alarma, es decir, que nos importa la distancia entre 2 objetos. Para algunos sensores no solamente se conectan y funcionan, tienes que conocer sus propiedades electrónicas y funcionalidad para programarlos correctamente. Nuestro primer sensor puede escuchar cosas que ningún humano puede, porque el ultrasonido tiene una frecuencia mayor de los 20 kHz. Busqué el datasheet del pin y al tener 3 pines el algoritmo se vuelve tedioso. Hay que disparar una onda ultrasónica que entre más distancia recorre, más se estira, y dicha onda al rebotar en objetos puede ser escuchada solo por él mismo. Para este video diseñé un circuito asistido por computadora, usando una página web donde vemos todos nuestros componentes con una pequeña diferencia. Normalmente los zumbadores tienen 2 pines mientras que el nuestro tiene 3. Eso se soluciona omitiendo el pin de 5 voltios de corriente continua. Pero no hay que olvidar que también hay que saber cómo se utiliza el Arduino. Para esto vamos a nuestro navegador preferido y en la barra de URL escribimos la página de Arduino. Una vez que estamos ahí, aparecerán los distintos enlaces de descarga. Dependiendo de tu sistema operativo, elige alguno de estos. La opción de descargarlo o contribuir, yo solo lo descargo, pero en esta ocasión no mostraré cómo instalarlo porque ya lo tengo instalado desde hace bastante tiempo. Ahora que abrimos el IDE, podemos ver cómo es la pantalla principal de la aplicación. Primero abrimos el administrador de dispositivos y también podemos abrir el panel de control. Este se puede abrir presionando Windows más R y escribiendo control en la ventana emergente. Le damos a aceptar, le damos a hardware y sonido y le damos a dispositivos e impresoras. Ahí dejamos la computadora en esa pantalla y entonces conectamos el Arduino. Debe de aparecer una conexión nueva. Normalmente debería de decirte el puerto serie. Este también cambia dependiendo del modelo y dependiendo de dónde lo conectes. Es importante que te fijes exactamente cuál te aparece porque lo vamos a configurar en el IDE. Eliges la placa que tengas y ahí eliges el puerto. En este caso tengo 2, pero el que va a funcionar es el 3. Confirmamos que sea ese. Una vez hecho esto podremos presionar el botón de subir. Yo tengo un código ya hecho, así que voy a comentar todo el código que tenía y le voy a dar a subir. Esto es para probar que no tengamos ninguna especie de error o incompatibilidad que se puede llegar a presentar. Ahora sí ya tenemos la seguridad de que está todo bien porque nos aparece el típico mensaje en la consola. Esto es totalmente normal y siempre lo verás. Ahora sí procedemos a explicar el código del primer proyecto. Aquí tenemos inicializadas todas las variables que vamos a estar utilizando.
una vez que estamos aquí, voy a proceder a comentar el segundo método para que no se ejecute. El que queremos ahora es el primero. En este caso vemos que tengo ya preparada la inicialización de las variables, o mejor dicho de los pines, al momento. Le doy a correr de una vez para comprobar que no haya un error y parece que funcionó exitosamente. Normalmente si tienes errores de ortografía no se subirá, te mandará unos errores de color naranja. Aquí estamos en el método del primero. Estas tres líneas de código representan un disparo. Después apagamos el disparo y inmediatamente lo colocamos como input. Una vez hecho esto, podremos medir el ancho del pulso. Para eso es pulse_in. Inmediatamente calculamos la distancia tomando las constantes y el valor obtenido. También se imprimen en el puerto serie estos valores para analizarlos profundamente en caso de que haya un error. Aquí tenemos una condicional de la distancia, donde si es mayor a cierto número los LEDs se van a encender permanentemente. Conforme la distancia vaya siendo cada vez más pequeña, el tiempo de espera de encendido y de apagado de los LEDs va a ir disminuyendo progresivamente. Aquí tenemos una invocación a otro método llamado 7LEDs, donde le pasamos como parámetro la espera. Aquí hay un detalle que dice que el sensor ultrasónico debe descansar unos milisegundos para evitar desincronización, y eso se realizó efectivamente. Aquí arriba tenemos el método de los 7 LEDs, donde se puede ver en el parámetro una cantidad en milisegundos. Los LEDs se van a encender y apagar junto con la bocina, todos al mismo tiempo dependiendo de los milisegundos. Pero aquí vemos una escritura analógica. ¿Se puede hacer escritura analógica en un pin digital? Es posible con una técnica de modulación por ancho de pulso. Primero tiene que estar conectado en un pin con el símbolo de PWM marcado en la placa de Arduino. En la escritura analógica se colocan valores entre 0 y 255. En este caso era totalmente satisfactorio el sonido que obteníamos con 128 y ahí lo dejamos. Queremos que se apague con el valor de 0. También, como vemos de nuevo, la cantidad de milisegundos va a afectar directamente la velocidad de parpadeo. Como vemos, este código va a ser invocado infinitamente. Hecho esto, vamos a probarlo. Tomamos un objeto pequeño y lo colocamos enfrente del sensor. Tratar de ponerlo primero tan cerca como fuera posible para ver si había alguna especie de desincronización y fallaba el programa. Pero después de unos segundos, tal vez más tiempo del necesario, nunca ocurrió ninguna especie de desincronización o de fallo y siempre funcionó correctamente como se esperaba. Después hubo una pequeña prueba de distancia. Como el objeto era bastante pequeño, no funcionaba correctamente, es decir que las ondas ultrasónicas se veían rebotadas hacia otra dirección y no eran correctamente recibidas. Luego probamos con un objeto recto, como lo que se suponía que sería una casa,
y entonces vemos que funciona perfectamente. Conforme menos distancia es menos el tiempo de parpadeo. No importa si te alejas o si te acercas, siempre funcionará como se espera. Mientras tanto, en el puerto serie de la computadora, vemos que efectivamente los valores coinciden, tanto la demora como la distancia de ida y vuelta aumentan y disminuyen progresivamente. Los valores disminuyen y también aumentan de forma esperada. No hay ninguna especie de desincronización a largo plazo y funciona correctamente tal y como lo esperábamos. Ahí se está acercando y el valor mínimo que parece alcanzar es como de 10 centímetros en una distancia de ida y vuelta. De ahí, si tratamos de aumentar más y más, va a dar el tamaño máximo de alcance que tiene es efectivamente la habitación en la que se probó. Pero aún hay más. Todavía tenemos 2 sensores por utilizar en otro proyecto, un poco más versátil. La tecnología puede servir al cuidado del planeta mediante el ahorro energético. Ya se nota en todas las ciudades que por el día se apagan las luces de la calle. Tomando en cuenta eso, imagina lo siguiente. En tu casa durante toda la noche quedan las luces delanteras encendidas. Se gastaría menos electricidad si estas se apagan cuando no hay nadie, y se encenderían cuando llega una persona. Es decir, que nos importa una presencia en un espacio determinado. ¿Cómo se puede detectar si algo existe o no? La respuesta es la diferencia de calor, porque todos los seres vivos emiten cierta cantidad de calor, y el siguiente sensor puede ver cosas que ningún humano puede. La luz infrarroja tiene una frecuencia de billones de hercios, pero con esta se puede ver de igual manera en la luz y en la oscuridad. El sensor pasivo infrarrojo recibe las ondas infrarrojas justo delante de él, y si nota que hay cambios en estas, entonces se entiende que hubo movimiento. Busqué el datasheet y parece que los fabricantes ya adelantaron bastante en su programación, y al conectarlo simplemente manda unos y ceros dependiendo de si hay o no movimiento. Tiene puesto un lente Fresnel para redireccionar la luz a su detector, que es bastante pequeño. Por último, la fotorresistencia es una propiedad de tener más resistencia eléctrica al exponerse a la luz. Nosotros tenemos todo un circuito integrado o chip que manda como señal unos y ceros, si hay o no luminiscencia. Incluso tiene un tornillo para ajustarlo. Nuevamente hice el esquema de conexión donde en esta ocasión los LEDs representan la luz de la casa imaginaria. Normalmente las fotorresistencias solo tienen 2 pines, mientras que el nuestro tiene 3, así que lo adapté omitiendo la alimentación de 5 voltios en corriente continua. Volvamos al IDE para ver la lógica detrás. Lo primero que vamos a hacer es comentar los modos de pin del primer método para descomentar los del segundo método, que es el que vamos a utilizar ahora. Como vemos, el sensor de luz y el sensor de movimiento tendrán el modo de input. Los pines coinciden con la conexión que hicimos en Arduino. En el loop descomentamos el método segundo, que es el que estaremos trabajando ahora. Aquí tenemos el segundo método, donde inmediatamente hacemos las lecturas digitales de los 2 sensores. Las luces siempre se mantienen encendidas. Cuando sea de día caemos en otra condicional. Las luces se encienden si hay movimiento y se apagan cuando no hay movimiento. Ponemos un pequeño delay para evitar fallos en el sensor de movimiento. Mandamos por puerto serie los datos que nos devuelven los sensores.
Como vemos, este método está en el loop y por lo tanto se va a ejecutar infinitamente. En el setup tenemos un delay de 1 minuto entero. Esta es una cantidad dada por el fabricante para que se configure. Sin esto, el sensor podría dar valores erróneos. Entonces lo subimos al Arduino y como vemos tenemos a propósito un fallo. Esto pasa cuando ocurre una falla de ortografía. Es importante que un código nunca tenga fallas de ortografía o de sintaxis porque entonces no se subirá. Como vemos se subió efectivamente y correctamente sin ninguna especie de problema. Cabe mencionar que el sensor de movimiento tiene la distancia de sensibilidad al mínimo y el tiempo de respuesta más largo. Esto se ajustó a través de unos tornillos que se encuentran en la parte trasera y para fines de este proyecto se decidió usar de esa forma. Como vemos aquí tenemos un supuesto caso en el que es de noche y sin importar si existe un movimiento o no, las luces siempre están encendidas durante la noche. Ahora probamos a hacer de día. Una vez que es de día las luces se apagarán. Recordemos que tenemos un delay de 1 segundo. Ahora que no hay movimiento las luces están apagadas, así que probemos a poner movimiento. Las luces a veces demorarán un poco recordando que tenemos el tiempo de respuesta al mínimo. Recordando que el sensor es infrarrojo y que aunque ya no haya movimiento aún quedan en el ambiente diferencias de calor. Sin mencionar que teníamos el delay de 1 segundo. Pero parece funcionar correctamente en el sentido de que cuando es de día y hay movimiento, se encienden. Ahora probemos a volver a hacer de noche. Se supone que cuando es de noche las luces siempre deben estar, sin importar la existencia o no de movimiento. En este caso, por mucho movimiento o diferencia de calor que pongamos, no habrá cambio. Ahora veamos lo que tenemos en el puerto serie. Tenemos valores de 0 movimiento, pero donde hay luz, o mejor dicho, hay oscuridad, porque recordemos que el sensor de luz devuelve valores de 1 cuando no detecta luz. Es decir, que ahora es de noche y no importa si hay movimiento o no, las luces se mantendrán encendidas. Ahora probemos a apagar la luz, o es decir, hacer de día. Cuando hacemos de día sí importa si hay movimiento o no. Justo ahora donde el sensor de luz provee valores de 0 y el sensor de movimiento provee valores de 1, es cuando las luces deberían de estar encendidas, queriendo decir que es de día y hay una persona moviéndose. Como vemos se permiten todas las posibles combinaciones de valores entre estos dos sensores. No hay conflictos entre ellos. En resumen, un microcontrolador puede tener como principal utilidad el gestionar la comunicación entre sensores y actuadores. Con unos conocimientos básicos de electrónica y programación, puedes hacer proyectos muy útiles y bastante sencillos tan solo investigando por unos minutos. Hecho por un equipo en la asignatura de Sistemas Programables de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Tecnológico Nacional de México, Campus Tierra Blanca.